Quédate conectado con nosotros. Regresamos después de estos anuncios. 95.5 Radio Keila. Publicita con nosotros. Radio Keila recepciona tu pedido por mensaje de WhatsApp al 11 5900 46 36 y obtené tu anuncio publicitario con grabación y edición de tu preferencia. Contacto 11 5900 46 36. ¿No te llegan clientes? Diseñá o renová tu página web y conseguí una presencia destacada en Internet que te haga brillar frente a la competencia. En Keila Web transformamos tu imagen comercial para que impacte en la web y las redes sociales. Además, creamos tarjetas de invitación digitales e interactivas para casamientos, cumpleaños y eventos especiales. Conocenos en www.keilaweb.com.ar o contactate al 11 59 00 46 36. Con Keila Web, lleva tu negocio al siguiente nivel. ¿Sentís el llamado de Dios a adorar con todo tu corazón? ¿Querés prepararte? Clases de música con propósito eterno, guitarra eléctrica, acústica y criolla, canto, piano y lenguaje musical. Clases individuales o grupales, para que desarrolles el don que Dios puso en vos. Porque la adoración no es una tarea ni un deber. Es la respuesta natural de un corazón apasionado por Dios. Si querés más información, comunicate con Daniel Gera al 22 46 50 2203 y comenzá a prepararte para servir a Dios con excelencia a través de la música. ¿Buscás darle vida y estilo a tu hogar? En Juana Belén Deco Home tenemos lo que necesitas. Blanquería línea premium, artículos de bazar de excelente calidad y una selección única de deco como alfombras, lámparas nórdicas y mucho más. Somos un emprendimiento familiar con amor por los detalles. Seguinos en Instagram como Juana Belén Home y Deco. Escribinos al 22 46 50 30 24 para ver nuestro catálogo y agendar tu visita a nuestro showroom con cita previa. Envío sin cargo al Partido de la Costa. Juana Belén Deco Home, tu casa con estilo. Encontrá toda la info para enviar donaciones de tu preferencia y formá parte de nuestra obra en la web www.radiokeila.com. Descarga de Play Store la app Radio Keila y escúchanos en todas partes. Se terminaron los anuncios. Radio Keila. Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, bendiciones. Nos encontramos una vez más en el programa La Biblia en su contexto original. Desde aquí, desde Santa Teresita, te saluda Patricia y Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, aquí preparada, ya lista para empezar. En los controles, Romina Paz. Gracias, Romina, por estar siempre. Un placer, shalom, shalom. Amén, amén.
Bueno, como siempre te decimos que estés alerta, preparado, y si querés comunicarte, mandar saluditos, también decirnos de dónde nos estás escuchando, de dónde estás comunicándote al 11 5900 4636. Ese es el WhatsApp de la radio. Y no te olvides que cuando está subido en la plataforma en YouTube, compartí y dale like y suscribite, que es muy importante. Aleluya, aleluya, el becorcho, aleluya, virquilla uso, aleluya, virgurota, aleluya, quiero putlo, aleluya, vete cachofar. Bueno, esperamos entonces que estén ahí con lápiz y papel, un cafecito, un mate, tarde espectacular, noche espectacular hoy en Santa Teresita. Así que bueno, vamos a hacer, Vero, un breve repaso del programa anterior, que habíamos hablado un poco de la descendencia de Adán. Recuerdan que habíamos dicho que por un lado teníamos la descendencia de Adán, por un lado Caín y sus descendientes que iban cada vez más malos. Por otro lado, Set, el hijo de Adán y Eva, uno de, digamos que ya mucho tiempo después, y que de Set vemos que salieron los hombres, la simiente del pueblo escogido salió de Set. De Set salieron los descendientes buenos, aquellos que buscaban, porque si bien Adán y Eva habían caído de la gracia de Adonai, habían sido destituidos y no tenían comunión con Adonai, ellos sí seguían respetando y evidentemente le transmitieron a sus hijos la devoción por Adonai, porque vemos que Caín y Abel cada uno había traído su ofrenda, y vemos que esa devoción se la transmitió a Set. Set fue el que le transmitió a su vez a sus descendientes la devoción de Adonai. Hay registros históricos, hay un historiador, Flavio Josefo, un historiador cristiano, uno de los considerados padres de la iglesia. Flavio Josefo, en su libro Antigüedad de Judías, él dice que Set comienza a escribir, digamos, lo que sería la Torá oral, lo que Adán le habla acerca del Edén, de la creación, y comienza a escribirlo en dos columnas, unas columnas de barro y otra columna de piedra. Lo que se llamaban las famosas estelas. Esas estelas que fueron muy famosas en la antigüedad, porque justamente las primeras escrituras se realizaban ahí. Entonces dice que Set fue transmitiendo esto a sus descendientes. Vemos que de Set había salido Matusalén, y vemos que también Matusalén había sido el tataranieto ¿de quién? De Noah, de Noé. Todos habíamos hablado de Noé. Entonces Noah existió. No olvidemos que Adán vivió 1000 años y es muy posible que ellos se hayan conocido, porque cada uno vivía muchísimos años. O sea que se conocían abuelos, tatarabuelos, se conocían. Y vemos que, de hecho, Noé, a los 600 años, vemos que Noé tuvo hijos. O sea, fíjense en ustedes de qué manera se manejaba la vida. No es como nosotros que no alcanzamos a conocer a nuestros bisabuelos. Algunos sí, yo conocí a mi bisabuela, pero los tatarabuelos no. Bueno, en ese tiempo se ve que posiblemente sí. Y es posible que Noah haya conocido a Set. Entonces, pero vemos que los descendientes de Caín eran cada vez más malos. El mundo, el nuevo mundo, el creciente mundo, estaba formado por los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Habíamos dicho que Caín había hecho una ciudad. Y entre ellos todos eran parientes. Los pocos habitantes que había eran todos parientes, ya sea los de Set como los de Caín, que eran sus descendientes, eran primos. Pero dice que la maldad había aumentado porque aún algunos descendientes de Set se habían mezclado con esto, habían perdido, digamos, el respeto a Adonai. Y vamos a leer Bereshit Génesis 6, ¿qué nos dice la Biblia? Capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas e hijos.
Y dijo Adonai: no contenderá mi rúa, mi espíritu, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, y fueron varones de renombre. El 5. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, aquí vemos entonces, vamos a explicar el versículo 1, que dice que... Volví a leer el versículo 1, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas. Sí, ¿y qué pasó? Y viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, acá vemos que se habían multiplicado, como dijimos. ¿Quiénes se habían multiplicado? La descendencia de Caín y la descendencia de Seth. Pero acá aparece algo. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron para sí. Esto fue lo que provocó la ira de Adonai. Más que nada, más allá de la maldad. Pero ¿quiénes eran los hijos de Elohim, los hijos de Dios? ¿Quiénes eran? Algunos historiadores dicen que eran los gobernantes descendientes de Seth, pero otros hacen referencia a que eran los ángeles caídos. Y esto hace referencia al libro de Enoc. El libro de Enoc está dentro de este capítulo incluido, y es el que fue arrancado, digamos, de la Biblia original, porque en el libro de Enoc narra la caída de Lucifer a la tierra, la caída de los ángeles caídos, cómo ellos se pervirtieron, cómo ellos empezaron a enseñarle a los hombres el arte de la manipulación, el arte de la hechicería, el arte de la magia, incluso a las mujeres empezaron a enseñarle el arte de la seducción, y también les empezaron a enseñar a hacer armas para la guerra, los empezaron a formar como guerreros. Eso dice el libro de Enoc. ¿Qué significa? O sea, acá vemos que estos ángeles caídos se meten entre los hombres, se corporizan. No nos olvidemos que ellos pueden ocupar cuerpos porque son espíritus, pero ellos se corporizaron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. De ahí dice que salieron los gigantes. Vemos que había gigantes en ese tiempo. De hecho, Goliat era un gigante. Era un gigante. Por eso cuando Adonai vio que la maldad había llegado a su extremo, decidió que se arrepintió, dice, de haber creado al hombre en la tierra. ¿Y qué fue lo que dice de la edad que iba a vivir el hombre? 120 años. Bueno, en la Biblia original no dice años, sino dice jubileos. 120 jubileos. Un jubileo son 50 años. 120 jubileos multiplicado por 50, ¿cuánto es? Son 6.000 años. Esa va a ser la vida del hombre en la tierra. 6.000 años. ¿Por qué? Porque en el 7.000 comienza el milenio. Por eso el 6 es número de hombre. ¿Y eso qué significa? Bueno, sabemos que de acuerdo al calendario verdadero, que no es este que tenemos, estamos hablando del calendario de Adonai, el calendario religioso, hay dos calendarios. En uno de ellos estamos en el 5.780 y algo, pero en el otro, en el calendario de los caraítas, que es el que se encontró en Qumran, estaríamos en el 5.900 y algo. O sea por uno o por otro, no falta mucho. Y todo coincide aún con las señales que se están dando, con el regreso de Jesús a la tierra. O sea, ven cómo todo está cerrando. Incluso otro de los libros del Antiguo Testamento, digamos, que fue arrancado, fue el libro de Jubileos. Porque en el libro de Jubileos justamente está todo este calendario. No sabemos por qué Adonai lo permitió,
Tal vez porque lo que nosotros tenemos que saber es el mensaje central, pero no nos olvidemos que estamos en el tiempo final y la profecía dada a Daniel, la profecía de Daniel es que en el último tiempo iban a hacer la restauración de todas las cosas. Y vemos que hoy sabemos que estos libros fueron arrancados, hoy sabemos que esto existió. ¿Gracias a qué? Gracias al avance de la ciencia. Qué impresionante decir que, y fue ahí cuando, ¿qué hizo el Señor entonces? Ordenó que, ahí justamente, después que vio que la maldad era mucha y dijo que había declarado que directamente... El 7 dice, y dijo Adonai, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Terrible, porque hasta los animales se habían corrompido. Entonces, él planeó un diluvio, pero vamos a ver cuál era el objetivo del diluvio. Aparte de exterminar la maldad de la tierra, tiene también un significado bíblico. Lee, por favor, Vero, el versículo 9. Sí. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Elohim. Caminó Noé. El 11. El 11. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Bien, el versículo 13 y el 14. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vemos entonces cómo Adonai decide exterminar todo. Vamos al versículo 17, 18 y 19. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Bueno, acá vemos entonces que estamos en el capítulo 9, ¿verdad? Versículo 11. ¿O estábamos en el 6? En el 6. Bueno. Entonces, vemos acá que él ha determinado destruir la tierra por la maldad. ¿Por qué decide Adonai mandar un diluvio y no destruirla por fuego o por otro, o un cataclismo? Porque el diluvio, el agua, tenía que ser un nuevo comienzo. El agua siempre fue símbolo de purificación y de limpieza y de un nuevo comienzo. Por eso nosotros, cuando recibimos a Yeshua, pasamos ¿por dónde? Por las aguas. ¿Por qué pasamos por el bautismo? ¿Qué simboliza el bautismo? Un nuevo comienzo, ¿verdad? Y si bien la que nos limpia es la sangre de Yeshua, la que purifica es el agua. ¿Por qué? Vamos a ver cuando veamos la Torá, que una de las ordenanzas, ellos tenían que purificarse con agua. Tenían unas piletones que se llamaban la mitzvah, y en esa mitzvah, ellos antes de cada fiesta, después de perdonar, de pedir perdón por su pecado, debían sumergirse y lavarse. Esos eran los baños de purificación, los baños rituales que se hacían en las mitzvah, que se llaman los mitzvot. Por eso siempre era un simbolismo de la purificación y de un nuevo comienzo. Por eso Juan el Bautista, cuando empieza, ellos estaban acostumbrados a esto, pero Juan el Bautista hace esta mitzvah, no en las mitzvah que ellos tenían, sino la hace ¿en dónde? En el Jordán. En el Jordán. Y la tevilá, o sea, la inmersión, ya no era directamente para... como lo hacían antes, que vivían haciendo ellos, sino que esta vez iba a ser una sola tevilá de limpieza y purificación y de identidad. O sea, ya estaban acostumbrados a eso. Y lo que estaba haciendo Juan el Bautista, Yohanan, el inmersor, era algo profético.
Porque Yeshua mismo cumplió, porque ustedes fíjense que Yeshua cumplió. ¿Por qué dice que Yeshua, él le dice, yo necesito ser bautizado por ti? Y él dijo, es necesario que se cumpla. ¿Qué dijo Yeshua? Toda palabra. ¿Por qué? Porque Yeshua cumplía la Torá. Yeshua cumplía este mandamiento. Él pasó por este baño de inmersión, solamente que fue profético. Fue profético y no fue ya en una tina, en una pileta, sino que fue ¿dónde? En el río Jordán. Porque el río Jordán bíblicamente significa humillación. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Qué pasó entonces? Manda el diluvio. Vamos al capítulo 9. Capítulo 9. Ahí lo tenés en tu... Sí. Capítulo 9, versículo 11. Versículo 11. Vamos al capítulo 9, versículo 11. A ver si es ese. Estableceré mi pacto. No. Perdón, es el capítulo 7. Ah, el 7, ahí está. Capítulo 7, versículo 1. Ahora sí. Dijo luego Adonai a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más a los animales que son limpios, una pareja, el macho y hembra. El 3. No, está bien. Entonces, ¿qué hace Adonai? Le manda a Noé construir un arca y a predicar acerca de ¿qué? Del arrepentimiento. Y Noé comienza a predicar un arca, comienza a predicar arrepentimiento y anuncia que va a venir un diluvio, anuncia arrepentimiento y comienza a construir el arca. ¿Sí? Entonces, todo ese tiempo, que fueron 70 años, que Noé predicó, era por si alguno se quería arrepentir, porque siempre Adonai en su amor y misericordia previó una vía de escape. Amén. Y en este caso fue el arca. Pero ¿qué hizo la gente? No le creían, decían que Noé estaba loco. ¿Por qué? Porque Noé habló de un diluvio cuando en Israel no llovía nunca. Porque sabemos que, como habíamos dicho, que salía un rocío de la tierra, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y era que el rocío nunca llovía. Entonces Noé se lo pasó predicando. ¿Pero qué pasó? Nadie le creyó. Por eso le dijo, que tenía que entrar él, sus hijos y cada pareja de animal según su especie, ¿verdad? Sí. El arca obviamente era enorme. Entonces, vemos que ahí comienza, después de tantos días, el diluvio. El diluvio, el objetivo del diluvio no era destruir, sino que era destruir para hacer algo nuevo. Era purificar la tierra, era destruir a la maldad del hombre, pero también era darle a la tierra un nuevo comienzo. Como la tierra iba a pasar por las aguas, iba a ser una gran mitzvot, iba a empezar la tierra, un nuevo tiempo. ¿Con quién? Con los hijos de Noé y su esposa. Y los hijos de Noé. Entonces vemos que entró Noé, entró su esposa, entraron los hijos, entraron los animales. Muchos habrán pensado en ese momento que no iba a pasar nada. Como hoy que predicamos y dice, no, el Señor nunca va a venir, porque el arca sería un prototipo de lo que sería Yeshua. Y hay un detalle, que el arca, Adonai le dice a Noé que la calafatee con brea. La brea es un material que ya existía en ese tiempo, hoy se usa para el asfalto. Y la palabra calafatear es un verbo que en hebreo es capar o keper, que quiere decir cubrir, espiar. Mira vos. Y en la gematría hebrea tiene el mismo valor numérico que la palabra expiación, que la palabra perdón. Tremendo, ¿no? Tremendo. La verdad que nosotros sí. Sabemos que desde el hebreo las letras son números, porque ellos no tienen los números como tenemos nosotros, sino que las letras son los números. La gematría es una disciplina que estudia el significado de las palabras a través de los números, porque los números también tienen un significado. Entonces vemos que la palabra Kippur tiene relación con Yeshua. Incluso la palabra
arca de Noé es Atar, Noaji, que quiere decir arca de Noé, Atar, que significa limpiar. Tiene que ver con limpieza. Todo coincide con todo, ¿no? Sí. Entonces, comienza el diluvio y la palabra diluvio en hebreo, la gematría, el valor es 400. Sabemos que el 40, ¿no? Tiene que ver con qué, con prueba, pero también con un tiempo nuevo, con el comienzo de una reparación, con el comienzo de algo nuevo. Y fue lo que pasó, el fin de un tiempo y el comienzo de otro. ¿Sí? Así que vamos a leer entonces lo que tenga que ver con qué pasó con el diluvio. A ver, vamos a ver entonces Bereshit, Génesis 9, versículo 21. ¿Qué dice? A ver. 9:21 dice. No, el 9:21. Bueno, hablamos del diluvio. Hablamos un poco más del diluvio. ¿Sí? Seguimos el diluvio. Capítulo 7. Ahí está, el 7. Bueno, dice que llovió 40 días y 40 noches. 40 días, 40 noches. ¿Y qué tiene que ver 40 días y 40 noches? Volvemos a decir, tiene que ver con un nuevo tiempo, tiene que ver con el fin de un tiempo y el periodo de comienzo de un nuevo tiempo. ¿Qué más dice? Que las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó el arca sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo, todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos de alto subieron, o sea que subieron una cantidad. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, dice, así las aves, el ganado, las bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Bueno, entonces, terrible, ¿verdad? Ahora, ¿qué habrá pasado después? Bueno, te lo contamos después de la pausa. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Se comunicó Carolina, desde tempranito estaba ya esperando el programa, así que manda saludo para todas. Gracias, Carolina, por comunicarte. También se comunicó Mireya desde Chile, dice, las bendigo, mis hermanas, toda gracia y sabiduría del Señor y de su Ruach HaKodesh. Un abrazo de fe y esperanza para las tres. Bueno, un saludito muy grande para las chicas que nos están escuchando, muy atentas, tomando ahí nota de todo. Y bueno, muchas gracias porque ellas se han comunicado aquí a la radio al 11 59 00 4636. Y si cuando esté subido en la plataforma de YouTube, está bueno que le des un like y que te suscribas. Es importante porque ahí van a estar los videos. Si no llegaste a copiar, ahí van a estar los videos, los podés mirar. Y está muy bueno que también lo compartas. Esta es la palabra. Es muy bueno que lo compartas. Amén. Bueno, sí, muchas gracias por los saludos. Y bueno, retomando el tema, entonces, seguimos con el tema del diluvio y vemos que había subido el agua enormemente y estaban en el medio, pero ¿cómo habrá terminado todo esto? Así que, a ver, Vero, vamos a ver qué pasó. Capítulo 8 de Génesis, desde el versículo 13 hasta el 21. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Noé, diciendo,
Entonces Elohim habló a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne y ave y bestia y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, saldrán contigo y vayan por la tierra y fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Adonai y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió, dice Adonai, olor grato, y dijo Adonai en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Bueno, y acá hay un detalle muy importante, ¿no? Retoma el versículo, por favor, que le da a Adonai con respecto a que se multipliquen o se fructifiquen. Sí. Un poquito más el micrófono. Ah, sí, muy bien, ahí está, ahí nos están muy bien. Bueno. Retomar, por favor, el versículo que ellos descienden del arca, Noé, sus hijos, los animales, estuvieron en tierra seca. Y cabe destacar que ellos, el diluvio comenzó en el segundo mes hebreo, en el mes de Hesbán. A los 17 días del mes de Hesbán comienza el diluvio del segundo mes hebreo. Y este mes de Hesbán es un mes que tiene que ver significado con aguas amargas desde el hebreo. En este mes de Hesbán fue ese mismo día cuando Salomón construyó el primer templo. Y tiene que ver no con el amargo de lo que nosotros conocemos, sino que el agua amarga a que se refiere el significado simbólico del mes de Hesbán tiene que ver como si fuera un periodo de luto y prueba, pero no luto, sino como un periodo de convalescencia. ¿Sí? No fue casualidad que fuera justamente en ese mes, porque todo fue planificado por el Padre de una manera que cierre y que todo tiene que ver con todo. Nada es por casualidad, porque retomá por favor, ¿en qué mes ellos bajaron a tierra? Dice en 600, en el mes primero, el día primero del mes, dice que las aguas se secaron sobre la tierra. 40 días después, 30 días que son 40 días después, para ellos el primer día del mes que fueron 40 días después, ¿verdad? Y se secó la tierra y dice que descendió Noé, sus hijos, descendieron en lo que es hoy Armenia. Geográficamente se encontraron los restos del arca. Ah, mira. Ellos descendieron ahí. Qué bueno. Incluso esto está documentado en el libro Antigüedades Judías por Flavio Josefo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Acá hay una revelación. ¿Qué les dijo qué cuando bajaron? ¿Qué les dijo? Que se multipliquen y qué más. Dice: vayan por toda la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la faz de toda la tierra. Y esto mismo se lo había dicho: multiplíquense y fructifiquen. Me suena. ¿A quién se lo había dado? Se lo había dado a Adán. Pero hay algo que no le dijo a Noé, pero que sí le había dicho a Adán: señoreen. Exacto. Ya Adán había podido señorear, porque él tenía autoridad sobre todo, porque su naturaleza era a la imagen de Adonai. Noé no pudo ya sojuzgar ni señorear, porque ya tenía su naturaleza, ya tenía la inclinación al mal. Por más perfecto que fuera, por más que en el interior de su corazón, en la intención de Noé era agradar, estaba sujeto a su naturaleza
carnal. Por eso, ahí tenemos qué es lo que él hace. Lo primero que hace, ¿qué? Edifica un altar y sacrifica un animal. Sí. Hace la ofrenda. ¿Por qué tuvo necesidad Noé de hacer esa ofrenda? Al igual que la hizo Abel. ¿Por qué? Porque era una manera de reconciliarse con Adonai. Amén. Era un acto de restitución, era un acto de redención, pero también era un acto de adoración. Y hay un detalle. Él les dijo, vayan y pueblen la tierra. Le dio la orden para que no se queden toda la familia ahí, sino que ellos agarren para cada uno para poblar la tierra. Y vamos a ver que este fue el gran problema, porque ellos no quisieron hacerlo, sus descendientes, y fue la raíz después de otro problema más grande que vamos a ver en el próximo programa. Así que vamos a leer un poquito más entonces, vamos a ir al capítulo 9. Ahí estamos, en el 9. Vamos al capítulo 9. ¿Sí? Sí. Bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Dice que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes. Dice, os lo he dado todo. Amén. Seguimos leyendo todo, el 1, el 3, el 4, el 8. Pero toda carne con su vida, dice que es su sangre, no comeréis. Bueno, acá está una revelación también. Vieron que en realidad ya desde el principio, antes de dar la Torá, ya Adonai había establecido, ¿sí? Entonces vemos que, ¿por qué? En la sangre está la vida. Por eso él prohibía, ellos no podían comer animales vivos. ¿Por qué? Porque en la sangre estaba la vida. Por eso hoy tenemos denominaciones, por ejemplo, como los Testigos de Jehová, que ellos no dan sangre justamente por este motivo, porque ellos malinterpretaron o lo interpretaron de otra manera. Por eso ellos no realizan transfusiones de sangre. Y fíjense que él les dice en el versículo 4, volví a leer el 4 y leer el 5, sí. Pero toda carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre y de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Bueno, acá vemos que está diciendo, es el antítesis o el antecedente del no matarás. Vemos que es el antecedente del no matarás, porque él dice que él va a demandar, dice, si ustedes, dice, demandaré la sangre de vuestras miras, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón demandaré la vida del hombre. O sea que acá ya tenemos el primer antecedente de lo que después será no matarás. No matarás. Sí, Benito. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. El versículo 6, por favor. Al 6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad, multiplicaos, dice, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, ave, animal y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Bueno, acá vemos que el primer pacto que Adonai hace con el hombre, Amén. ¿sí? Es el pacto de Adonai. Entonces, vemos que dice que va a ser el pacto no solamente con ellos, sino que con los descendientes de ellos, pero también dice que lo va a hacer con los animales, ¿sí? Y nunca más, arrímate un poquito más al micrófono. Sí. Después dice,
el versículo dice: con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animal y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Ahora lee el versículo 11, del 11 hasta... A ver, el versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré jamás toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Bueno, acá vemos que no habrá más diluvio, ¿sí? Por eso razón es que la tierra, cuando venga Armagedón y todo lo que vemos, va a ser destruida esta vez por fuego. La tierra va a ser pasada por fuego, no por agua. Porque muchos dicen, no va a haber, la tierra no se va a terminar porque él hizo un pacto con Noé y le dijo que nunca más. Sí, nunca más por agua. ¿Por qué nunca más por agua y por qué por fuego? Ahora vamos a detenernos un poquito acá. ¿Por qué por agua? Porque justamente el propósito del diluvio no era destruir, sino que era redimir, limpiar y purificar. Amén. ¿Verdad? Uh-huh. No era destruir, porque de hecho la tierra no se destruyó, sino que el agua lavó, sepultó lo que no iba, lo sucio lo sepultó. ¿Y qué hizo? Limpió los aires, limpió el suelo, porque es muy posible, es más, dicen los historiadores que la vegetación, porque no nos olvidemos que vuelve a nacer otra vegetación, la tierra seca es otra tierra, otro suelo estamos hablando, y otro tipo de vegetación, porque a la tierra había quedado quemada, había quedado maldita estéril por la creación, por el pecado de Adán, pero en este diluvio se redimió, se limpió, se purificó, y por eso fue una nueva vegetación, y por lo tanto un nuevo comienzo. En cambio, cuando venga el Apocalipsis y venga el tiempo final, la tierra va a ser pasada por fuego, porque va a ser desatomizada. Aquellos que entienden de física van a ver desatomizada. ¿Qué quiere decir? Nunca más va a existir la misma tierra, porque dice que bajará aquí en la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿Ven la diferencia? No, por eso no era lo mismo. Iba a ser diferente. Y vamos entonces a ver, Berito, el versículo 12. Del 12 al 17, Amén. Rapidito. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Elohim a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bueno, acá vemos entonces el pacto, la señal del pacto que fue el arco iris. Todos sabemos lo que es el arco iris, ¿verdad? Hermoso. Bueno, vemos que dicen también los historiadores que los sabios judíos dicen que hasta el momento, ¿por qué hace esa señal? Porque hasta el momento, primero, que nunca había llovido sobre Israel, y segundo, que el arco iris nunca había aparecido. Era la primera vez. ¿Y por qué? Todos sabemos que el arco iris tiene que ver con la luz solar, ¿no? Que es una reflexión de la luz del sol, y que tiene que ver, ¿por qué? Tiene que ver con los distintos colores. ¿Por qué? Porque justamente es una reflexión de la luz solar con la humedad, las gotitas de humedad de la atmósfera, que hace que se produzca ese fenómeno. Por eso justamente pasa
cuando llueve. Y ahí se notaba mucho más. Incluso dicen que en ese tiempo el arco iris estaba mucho más claro, más condensado los colores que ahora. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en ese tiempo no había contaminación en la atmósfera. Era la primera vez que aparecía, obviamente que se iba a notar más, y que al no haber directamente contaminación, entonces se podía ver de otra manera. A medida que empezaron a pasar los años, seguía igual así, porque cuando comenzó la contaminación de la atmósfera, todos sabemos que fue en la Revolución Industrial, cuando empiezan a aparecer las primeras fábricas, el vapor empieza a aparecer, ahí comienza lo que era la leve contaminación ambiental, ¿verdad? Cuando empiezan a proceder, pero vemos que esa leve contaminación ambiental fue haciéndose cada vez más fuerte, a tal punto que hoy es imposible, si bien vemos el arco iris, pero no lo vemos como ellos lo vieron, lo vemos de otra manera. Es más, no vemos muchas señales en la atmósfera que fueron que ellos las podían ver en ese tiempo. Nosotros no las podemos ver hoy. Por ejemplo, las auroras boreales, que sí se veían, los colores de la aurora, nosotros nunca la vimos, pero dicen que es precioso. Sí. Pero sí, hoy ya a raíz de la contaminación ambiental y cada vez más, no se puede. Tenemos algo también en contra, que tiene que ver con ¿qué? Con el agujero de ozono, con la capa de ozono, que también impide. Y hay algo que también tiene que ver con un planeta, y vamos a dar una información que tiene que ver con la NASA, ¿no? Hay un planeta que se le llama el planeta 7X. Ese planeta dicen que fue el que usó Adonai también para dar más fuerza para que se provoque el diluvio. Mira. Dice que ese planeta fue usado por Adonai cada vez que él quería hacer algo. Mira. Incluso vamos a ver cuando veamos la destrucción de Sodoma y Gomorra que fue, dice, a causa de este planeta que hizo llover azufre. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. No, acá vas a aprender de todo. Acá en este física, programa química, vas todo. A aprender de todo. Así que ya rumbo al cierre. A ver, Berito, ¿qué podíamos decir ya en el rumbo al cierre? ¿Qué podríamos aplicar? ¿Qué podríamos relacionar? ¿Qué conclusión podríamos dar de esto, no? Qué tremendo. ¿Puedo hacer una pregunta? Amén. Haga. Hoy vimos con Vero el cielo de color rojo. Rojo, hermoso. Como o medio tirando a bordó, como el color que tiene su chaleco en el amanecer. Hermoso. ¿Eso por qué se da ese color rojo, como no sé, como la pared que está ahí? Yo nunca vi el amanecer, lo veía naranja, pero de un color rojo. Lo que pasa que, bueno, yo no soy ni física, ni química, ni astrónomo, ni mucho menos somos astrónomos, pero sí, si yo pudiera interpretarlo, y yo creo que ustedes también lo interpretaron, como una señal, ¿no? Sí. De Adonai. Dice que en el tiempo final, dice que la luna se convertirá en sangre, pero habrá señales en el cielo, en el mar, dice que habrá señales. Nosotros no somos astrónomas, pero sí sabemos esto, sí podemos decir de que vamos a ver señales, y de hecho estamos viendo señales. Vemos, por ejemplo, imágenes, cosas raras. La vez pasada veía unas imágenes en las nubes que eran raras, ¿no? Decía que Adonai nos habla a través también de Amén. Las señales, porque eso también está establecido, porque una de las cosas que dice cuando hablábamos de Bereshit, de cuando él creó las estaciones, que en la palabra estación, en el hebreo es moedín, dice, él creó las señales, la lumbrera grande para que alumbre de día y la lumbrera chica para que alumbre de noche, para que sirvan de señal para las estaciones. Pero la palabra estación en el hebreo no es la estación de primavera, verano, sino que tiene que ver con las moedín, que son las fiestas bíblica, la fiesta, que también vamos a hablar más adelante de la fiesta, y tiene que ver con las señales en el cielo. Por eso también Cristóbal Colón sabía que la Tierra era redonda y él seguía las estrellas, seguía la línea de las estrellas, porque él era judío. Cristóbal Colón era judío y en realidad su verdadero nombre era Cristófalo Colombo,
porque era un marino italiano. Y él sabía que la Tierra era redonda, no porque se le ocurrió, sino que porque él conocía las señales de los cielos, las señales. ¿Y saben quién fue un estudioso de esto que dejó su legado en Babilonia? Fue Daniel. Mira. Daniel fue uno de los primeros astrónomos. Tremenda, ¿verdad? Tremendo. No, acá vas a aprender, por eso, acá vamos a ver qué tremendo nuestro Dios, tan amoroso, tan grande, nuestro Padre precioso, el creador de todas las cosas, el creador de todo. Dice, en los cielos y debajo de los cielos, ¿qué podemos temer? ¿No, Berito? ¿Qué podemos temer? Y Él siempre ha dado tiempos. Él ha dado tiempo al hombre para que lo busque, para que se arrepienta, para que lleguemos a Él, porque Él quiere, Él nos ama, Él quiere que vayamos y que vayamos con un corazón arrepentido, ¿no? Así que Él siempre nos ha buscado. Vos fíjate que Él da el pacto, Él, la iniciativa es del Eterno. Qué hermoso. Y su misericordia tan grande, porque a pesar de lo que había pasado, Él aún da, y vemos que Él da un nuevo comienzo a la humanidad y al mundo, a la tierra geográfica, a la tierra física. Le da un nuevo comienzo a través de las mitzvot que le hace al mundo, del mitzvot, de la purificación por agua, y también le da un nuevo comienzo con una familia que fue preservada por su integridad. Si bien ellos eran pecadores por naturaleza, por la descendencia de Adán, pero dice que Noé fue hallado un hombre justo. Él y sus hijos, era una familia íntegra. Adonai le da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo a la humanidad a través de Noé, su esposa y sus 3 hijos, para que pueblen el mundo. Pero, siempre hay un pero. Hay algo. Él había toda la descendencia de Caín y los ángeles, todos murieron ahí en el diluvio. Sin embargo, uno de los hijos de Noé se había casado con una descendiente de Caín. O sea que sin querer, la semilla de Caín no estaba. Muchos escritores y sabios judíos dicen que una de las descendientes, habíamos visto el otro día que una de las descendientes de Caín, que era Tubal Caín, ¿se acuerdan? Era Jubal, era Naamá. Naamá era una tataranieta de Caín. Muchos dicen que ella fue la esposa de Noé, Naamá, pero en realidad no fue ella la esposa de Noé, sino que ella fue la esposa de Cam. ¿Y quién era Cam? Vamos a ver que Cam fue el único infiel de los hijos de Noé. Cam fue el que vamos a ver en el próximo programa, que fue lo que pasó, pero Cam fue, heredó, digamos, fue el hijo que Dios maldijo, no a él, sino a su descendencia. Esto lo vamos a ver en el programa anterior. Así que te esperamos, quédate ahí. El próximo lunes queremos que estés ahí con lápiz, con papel, para que veas cómo sigue esta historia, qué pasó con la semilla de Caín en esta familia que era íntegra, que era Kadosh. Bueno, aparece la semilla y cómo sigue esta historia. Y te vas a sorprender, porque acá vas a ver que muchas de las noticias hoy, en la actualidad, que tiene que ver con la guerra de Israel y la franja de Gaza y demás, tiene que ver con los descendientes justamente de Cam. Así que no te lo pierdas. Así que bueno, ya sin más, muchas gracias, Romy, por estar ahí. Ella es fiel, ella nos enseña, ella nos alerta, ahí está mirando, ¿no? Porque esto es un placer de verdad. Esto es nuevo para nosotros. Queremos decir que es nuevo para nosotros, entonces obviamente que algunas cosas se nos pasa, pero cada vez lo vamos a hacer mejor. Así que, querida audiencia, te esperamos el lunes que viene. Que Adonai te bendiga grandemente y tengas una buena semana. Nosotros decimos Shawatov, que tengas una buena semana. Shawatov.